Bien, la digestión en el cerdo, como bien dijimos antes, se inicia en la boca. La digestión en la boca es bastante reducida, eh, se inicia en la boca por determinados procesos, pero no tiene una implicancia importante en la digestión total y final. Lo que ocurre acá, primero que nada, es que el animal tiene que tomar ese alimento, lo que denominamos prensión. Es bastante curioso porque cada cerdo tiene una forma distinta para tomar el alimento. Hay algunos que lo toman con la lengua, como si lo pegaran en la punta de la lengua y lo introdujeran en la boca. Otros lo hacen a través de bocados, ¿sí? Metiendo el hocico en la comida y haciendo bocados. Otros utilizan el maxilar inferior como si fuera una pala o una carretilla y levantan y con el mismo movimiento de la cabeza tiran el alimento hacia atrás como tendiendo a tragarlo. Así que bueno, es muy curioso observar a los cerdos comer porque cada uno tiene su técnica. ¿Qué es lo que ocurre una vez ocurrida la aprehensión? Comienza la masticación, con la particularidad de que en el cerdo es muy reducida. El cerdo tiene muy baja capacidad de masticar, rápidamente traga. Sin embargo, esta masticación nos permite dividir el alimento en partículas más finas, más allá de que sabemos que el alimento que entregamos a los cerdos ya de por sí tiene que estar en partículas finas, y a su vez mezclarlo con la saliva, entendiendo que la saliva es una sustancia muy importante en el inicio de la digestión porque es allí donde se encuentran las primeras enzimas que cumplen funciones digestivas. La saliva es producida por las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales en su conjunto. Como todo sistema que compone el cuerpo del animal, está inervado por el sistema nervioso central y por ende la saliva es producida en respuesta a la presencia del alimento en la boca por un estímulo directo hacia el sistema nervioso central, que como respuesta obtiene la producción de la saliva. Sin embargo, también hay estímulos indirectos. El hecho de observar al empleado con el que camina al frente de la cerda, por ejemplo, con un tarrito, el tarrito que usa para dar de comer. Escuchar el sonido de los motores que utilizan normalmente para cargar los comederos. O incluso el cerdo es un animal muy de rutinas, o por lo menos así los enseñamos en las granjas, porque se repiten diariamente distintas rutinas. Entonces, por ejemplo, a la mañana, cuando los empleados, el encargado, el dueño, quien sea que les da de comer, llega a la granja y el animal escucha o la puerta cuando se abre, el candado cuando lo sacaron, la luz que se prendió o el motor de la camioneta que se estacionó, ya empiezan a gritar desesperada porque saben que se acerca la hora de la comida y que vamos a comer. Y de esta manera empiezan a producir saliva. Es muy común que uno ingresa al lugar donde están alojados los animales y se encuentra con el piso y las jaulas, todo baboseado y lleno de una espuma blanca, que es propio de esta salivación, como un estímulo absolutamente indirecto, porque el animal todavía no ha comido, pero los estímulos que recibe del medio hace que se produzca la saliva como paso previo a la digestión. Esto incluso puede ser dañino si no se toman las medidas necesarias, porque si, por ejemplo, pasa mucho tiempo entre este estímulo y la verdadera hora de la comida, o algún comedero falló y de todo el grupo algunos cerdos no comieron, pueden ocurrir hasta lesiones graves como pueden ser algunas úlceras gástricas, ¿sí? Y esto a veces pueden llegar a ser incluso hasta reversibles y causar la muerte de los animales. En definitiva, esto sobre todo en qué categorías se va a observar. En algunas categorías que ya vamos a ver después con Daniel, lo van a profundizar un poquito más, pero en aquellas categorías que están restringidas, es decir, animales que tienen muy limitada la dosis de alimento por día y por ende, hablando en criollo, están muertos de hambre. Y esto tiene su explicación, no es que uno no les quiera dar de comer y simplemente quiera matarlos de hambre, no, esto tiene una explicación, tiene un fundamento que ya lo van a ver más detenidamente, pero la realidad es que las cerdas, estas son las cerdas en gestación puntualmente, tienen hambre todo el día. Entonces cuando se acerca la hora de la comida, realmente lo esperan ansiosas
y ocurren estas cosas que yo les contaba recién. En cerdos que están comiendo ad libitum o a voluntad, probablemente esto no se observe tanto, a menos que, no sé, se hayan quedado sin comida por algún motivo, se haya roto un comedero, ¿sí? La saliva es una sustancia ligeramente alcalina, compuesta en su mayoría por agua, mucina, sales inorgánicas y, principalmente, lo que más nos importa, la tialina, que es una alfa-amilasa, como su nombre lo indica, es una enzima que degrada almidón. Esta saliva comienza a actuar en la boca, ¿sí? Dijimos que se producía en respuesta al estímulo del alimento cuando ingresa a la boca y que en ese momento, luego de la masticación y de la mezcla del alimento con la saliva, comienza la degradación de esta parte del alimento que son esos hidratos de carbono. Rápidamente el animal traga y al llegar al estómago, esta alfa-amilasa se inactiva debido al pH tan ácido del estómago. O sea que, en definitiva, la acción de esta tialina, de esta enzima, es bastante reducida, pero existe, por más reducida que sea, y es el inicio de la digestión en el cerdo. ¿Qué pasa a nivel del estómago? El estómago, dijimos que era el órgano, en el caso del cerdo es monocavitario, es decir, tenemos un solo estómago con una capacidad de almacenamiento de nutrientes relativamente baja, de unos 4 o 5 litros. Acá se inicia la digestión de las proteínas, ya vamos a ver de qué manera y a través de qué enzimas. Se absorben algunas sustancias como la vitamina B12 y protege ante infecciones microbianas a las partes posteriores del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque produce algunas sustancias que protegen a esas etapas posteriores del sistema digestivo. Este estómago está recubierto por células epiteliales que son las encargadas de producir las sustancias que van a estar destinadas a la digestión. El jugo gástrico tiene un pH bajísimo, es decir, es una sustancia muy ácida, un pH de alrededor de 2. Está compuesto por agua, sales minerales, moco, que es esa sustancia que protege a las etapas posteriores del sistema digestivo, ácido clorhídrico y un pepsinógeno o proenzima. Es una enzima inactiva que para poder activarse necesita de la intervención o la interacción con una sustancia que en este caso es justamente el ácido clorhídrico. Mientras se encuentra como pepsinógeno, esta sustancia no tiene acción, ¿sí? El jugo gástrico es producido en respuesta a la llegada de ese bolo alimenticio al estómago. Lo mismo que ocurría en la boca. La llegada del bolo alimenticio estimula al sistema nervioso central para que inerve las glándulas correspondientes. En este caso son todas esas células epiteliales del estómago encargadas de producir ese jugo gástrico. Y principalmente ese ácido clorhídrico que va a ser el que catalice esa transformación de pepsinógeno a pepsina, siendo la pepsina la enzima proteica o proteolítica más importante. Fíjense, el pepsinógeno se transforma a pepsina mediante la intervención del ácido clorhídrico. Si esto no ocurre, por X motivo, ese pepsinógeno no se activa y es imposible la digestión. La pepsina es una enzima proteolítica, una enzima que degrada proteínas y transformando esas proteínas o sustancias complejas en sustancias más simples, pero que todavía no son absorbibles. Hablamos de proteínas que se degradan a péptidos, que son sustancias todavía complejas, más simples que las proteínas, pero todavía complejas para ser absorbidas. Ahí está la reacción que yo les mencionaba recién. La proteína o la pepsina actúa catalizando la transformación de proteínas en sustancias más simples, que son los péptidos. ¿Qué ocurre a nivel del intestino? Como bien les decíamos antes, es el principal órgano de absorción. Es el órgano del que tenemos que cuidar su salud. Recibe los jugos digestivos de distintos órganos o glándulas, como era el páncreas o como era la bilis proveniente del hígado. Fíjense que ahí tenemos un esquema donde está el intestino delgado,
con el duodeno, yeyuno e ilion, que son las tres partes que lo componen, y después tenemos el intestino grueso con sus distintas partes, incluyendo el ciego, que es lo que yo decía recién, acerca de que tiene una función importante por el tipo de fermentación que ocurre acá, ¿sí? Hay una degradación de la fibra. En el intestino delgado se vuelcan los jugos de distintas glándulas accesorias o anexas al sistema digestivo. Tenemos el jugo pancreático proveniente del páncreas, el jugo entérico proveniente del intestino, el jugo biliar o bilis proveniente del hígado y que previamente se almacena en la vesícula biliar, y el jugo duodenal, que es producido específicamente por esa porción del intestino delgado o duodeno. Para que ocurra la digestión, todos estos jugos deben ser vertidos en esta porción del intestino delgado, que es el duodeno, durante los periodos digestivos. Es decir, que todos responden a estímulos directos de la presencia de ese, ya no hablamos más de bolo alimenticio o quimo, sino que hablamos ya del kilo, ¿sí? Es una sustancia ya en gran medida digerida que llega al intestino delgado y que envía estos estímulos al sistema nervioso central para que en respuesta se produzcan los jugos digestivos. En el caso del páncreas, mediante la acción de una hormona que es la secretina, ese jugo pancreático va a ser vertido a nivel del duodeno. Está compuesto por sales inorgánicas y después fíjense la gran cantidad de enzimas: amilasa, lipasa, tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Estas últimas tres tienen como característica en común que las tres son proenzimas, es decir, necesitan ser activadas para poder activarse y digerir sustancias. A su vez, esta secreción pancreática es rica en bicarbonatos. ¿Qué nos permite estos bicarbonatos? Un adecuado pH duodenal para una adecuada acción de las enzimas pancreáticas. Esto es muy importante porque cumple una función de proteger la mucosa intestinal de ese jugo gástrico en el que viene envuelto el quilo, esa sustancia parcialmente digerida que llega al intestino y que si no estuviera protegida de alguna forma esa mucosa intestinal, rápidamente se dañaría por el pH tan ácido que poseen estas sustancias. En el intestino delgado, a nivel del duodeno, se produce el jugo duodenal. Este jugo no contiene enzimas y tiene una función puramente lubricante y protectora de la pared intestinal. O sea que es lo mismo, al igual que el bicarbonato que teníamos producido por el páncreas o el jugo pancreático, esto también cumple una función puramente de protección. Fíjense la cantidad de elementos que además de funciones digestivas cumplen funciones protectoras, que si esto no existiera sería incompatible el pH tan ácido del jugo gástrico con las porciones posteriores del sistema digestivo. La la secreción entérica es la secreción o jugo producido por el intestino en su conjunto. Fíjense que está compuesto por enzimas como la lipasa, enteroquinasa, aminopeptidasas, dipeptidasas, maltasas, sacarasas, lactasas. ¿Qué tienen en conjunto todas estas enzimas? Que degradan sustancias bastante simples. A diferencia de la pepsina, que degradaba sustancias complejas como las proteínas, acá tenemos sustancias bastante más simples. Es decir que en etapas previas del sistema digestivo han comenzado a degradarse desde la boca, incluso porque estamos hablando en muchos aspectos, en estos casos muchos hidratos de carbono, han sido ya parcialmente degradados con anterioridad en otras etapas del sistema digestivo y al llegar a este nivel del sistema digestivo han llegado como sustancias simples, como de no más de dos moléculas de glucosa o glucosa con otra molécula, pero son disacáridos o trisacáridos, no más que eso, ¿sí? Acá tenemos algunas de ellas que cumplen una función importante que ya la vamos a repasar ahora.
La enteroquinasa, que está presente en el jugo entérico, es la enzima que va a catalizar la transformación del tripsinógeno, esta proenzima que estaba en el jugo pancreático, transformarla en tripsina, que es la enzima activa. ¿Sí? ¿Qué tipo de enzimas son? Nuevamente, proteasas. ¿Sí? Degradan proteínas o más específicamente péptidos, porque recordarán que a esta altura ya no teníamos proteínas enteras, sino péptidos. Esa tripsina se activa, funciona como catalizadora de la transformación del quimiotripsinógeno en quimiotripsina y de la procarboxipeptidasa en la carboxipeptidasa, es decir, en sus respectivas enzimas activas. Todas estas son enzimas que degradan péptidos, transformando esos péptidos en sustancias mucho más simples como los aminoácidos, ya disponibles para ser absorbidos. El hígado. El hígado es el órgano detoxificador por excelencia. Es una glándula de secreción mixta porque por un lado produce la bilis, que va a ser almacenada en la vesícula biliar, pero por otro lado también produce hormonas. Sus jugos son almacenados en la vesícula biliar. Esta vesícula biliar, que ahí está graficado en el esquema, presenta un esfínter que es denominado esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi permanece cerrado, por llamarlo de alguna manera, en los periodos interdigestivos, mientras que cuando tiene que ocurrir la digestión, este esfínter se relaja y permite el vertido de la bilis a nivel del duodeno.